Ingen bifråns, es bifråns reja avageja jarhiten. Bifråns remietasa. Lianena hitamon kadenjen bifråns, es bifråns reja avageja jarhiten. Avaxe sekure bifråns remietasa. Lianena hitamon kadenjen bifråns. Buenos días, ya listos para comenzar. Soy Corvidio y seré su maestro en esta travesía esotérica el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy el maestro Cancerius. Hoy nos adentraremos en uno de los textos más enigmáticos y potentes de la magia medieval. El Etapmeron, un guía ritual para invocar y controlar entidades celestiales y demoníacas. Perdón, es que tengo problemas en el micrófono. Escrito por el erudito del siglo XIII, Pedro de Abano. A lo largo de este viaje vamos a descubrir cómo los antiguos magos solo veían el universo de una manera muy distinta a la nuestra, sino que también contaban con las herramientas para interactuar con él. Sus mundos no eran vacíos, sino que también estaban llenos de inteligencias espirituales, desde ángeles hasta demonios que podían ser invocados con rituales correctos. Veremos cómo la magia medieval buscaba conectar con estas potencias para obtener conocimiento y poder revelar información divina. Les recuerdo que si les gusta nuestro contenido, denos un me gusta y suscríbanse para poder estar al tanto de nuestros nuevos lives. Este formato lo haremos un poco distinto al del día de ayer. Hoy intentaremos hacerlo más orgánico, más como entrevista. Así que les cedo el micrófono al maestro Cancerius. Gracias, maestro. Una pregunta, maestro. ¿Cómo difiere nuestra percepción moderna del cosmos frente a la visión de los intelectuales medievales? Bueno, para empezar, hoy en día miramos el cielo, miramos planetas, miramos estrellas, vacíos intergalácticos sostenidos por fuerzas cuánticas. En la época medieval observaban un mundo bastante distinto. Para ellos el universo no era un vacío, sino un espacio lleno de innumerables inteligencias. La mayoría de estas eran espirituales. Ellos concebían el éter como todo lo que estaba literal arriba de la tierra. También hay que entender que para ellos estos seres no solamente habitaban el firmamento, sino que se movían y controlaban las fuerzas de la naturaleza. Desde ángeles benevolentes hasta demonios malévolos, estas entidades no eran ajenas al mundo humano. Con los conocimientos adecuados, pues ellos podían comunicarse, también podían controlar esas fuerzas para su beneficio, tal como hoy controlamos cualquier otra energía de la física. Para que practique usted. Entonces, hay que entender también cómo ha cambiado este paradigma el día de hoy. Primero, ya no miramos, por lo menos en nuestra práctica, no miramos a los demonios tanto como seres malevolentes, sino los miramos como fuerzas naturales que pueden usarse para el bien o para el mal, siempre entendiendo que estas palabras son una perspectiva humana sesgada por experiencia propia. Al igual que los ángeles o cualquier deidad, puede ser utilizada de cualquier manera y muchas veces usarla de una manera destructiva o fuera de balance, más que todo. No me gusta usar palabras como bueno o malo, sino prefiero verlo como fuera de proporción o fuera de balance. Para entender por qué a veces estos actos traen consecuencias indeseadas.
¿Qué relación tenían los antiguos magos con estas entidades espirituales y cómo buscaban invocarlas, maestro Corbett? Bueno, habían varios manuales de invocación. En esta época es sorprendente cómo había cierta homogeneidad entre los manuales de invocación, porque tenían algunas características comunes. Casi todos eran usados bajo el concepto inquisitivo y bajo el concepto de exorcismo. Entonces, de cierta manera, las prácticas se conservaron y los rituales de invocación eran asombrosamente homogéneos, a pesar de ser algo que estaba técnicamente prohibido y era prácticamente oculto. Estos manuales proporcionaban un conjunto detallado de instrucciones para que los magos purifiquen sus cuerpos y emplearan complejas series de rituales y encantamientos y exorcismos. Estas prácticas ritualísticas tenían el propósito de invocar, de atar, de manipular el poder de los seres espirituales que habitaban en los cielos. A través de los círculos mágicos y fórmulas precisas, los magos invocaban ángeles, espíritus celestiales y también demonios. Este tipo de magia, aunque prohibida y perseguida por las autoridades, logró sobrevivir, influyendo en las corrientes esotéricas que llegaron hasta nuestros días. Interesante, interesante, muy, muy bonito tema. Una pregunta, maestro Corbett. ¿Qué es el heptamerón? O sea, heptamerón me suena como a, bueno, algo muy profundo de la magia, como muy oscuro. ¿Y por qué, maestro? Una pregunta también adicional. ¿Y por qué es considerado uno de los grimorios más importantes de la magia medieval? O sea, una magia antigua, ¿verdad, maestro? Bueno, ¿por qué es considerado uno de los más antiguos? Vamos primero a la parte etimológica del título. Significa 7 días. Es un grimorio atribuido a Pedro de Abano. Era un erudito alquimista del siglo XIII. Este texto establece un sistema mágico cuidadosamente compuesto. Instruye a los practicantes sobre cómo purificarse, cómo ejecutar rituales a lo largo de una semana para invocar ángeles y demonios. Tiene un enfoque bastante meticuloso como todos los escritos de la época. Y de cierta manera en su forma de prepararse es matemático. O bueno, yo lo considero matemático. Combina encantamientos, exorcismos, círculos mágicos que permiten al mago controlar a seres espirituales del cielo y del inframundo. Recordemos que para ellos la geometría que utilizaban en los círculos era importante. Y la precisión que usaban para trazarlos también. Muchos de los círculos tenían un orden de trazo que a menudo no se registraba tanto en los escritos, pero sí era transmitido. Para ellos el control sobre las entidades demoníacas era lo verdaderamente relevante. Hoy en día, pues con la demonolatría específicamente, este control no lo miramos tan necesario y en muchos casos lo miramos contraproducente, porque preferimos actuar en base a la voluntad de las energías o en base a la naturaleza de la energía y no tanto controlarla o manejarla. El Heptamerón definitivamente dejó una huella en la tradición mágica europea. Es un texto que todavía influye hoy en día y todavía nos inspira. Maestro Corbett, una pregunta. ¿Esto del hectomerón, existe algún libro o algo que haya quedado en el pasado, enterrado, olvidado? Y algo que me interesa mucho, que le quiero preguntar a usted, maestro Corbett, es cómo sobrevivieron estos textos esotéricos a pesar de la represión de la iglesia durante la Edad Media. O sea, esto es algo muy interesante de saberlo porque no lo vemos en casi en ningún lugar de ahora que le llamamos internet, ¿verdad? Es un error común pensar que la Edad Media fue un periodo en que la iglesia controlaba todo. Sí había mucho pensamiento alternativo. Por lo menos las corrientes de heterodoxia no fueron totalmente destruidas. La Inquisición sí quemó muchos textos y también a personas porque lo consideraban herejía.
Esta represión no fue tan absoluta como nos imaginamos, sobre todo al principio. Al principio era más un asunto político, para tener control de algunas personas influyentes. Después de varios siglos de Inquisición ya se volvió algo generalizado y ya empezaron a atacar a personas comunes, pero al principio no era así. Entonces la represión no fue absoluta. Muchas obras prohibidas, como libros de brujería, magia negra o necromancia, lograron sobrevivir en bibliotecas y también en colecciones privadas. Recordémonos que muchos grimorios familiares o grimorios privados son los que tenemos hoy en día como fuentes de conocimiento. También en los archivos del Vaticano se conservan muchas cosas. Y también sorprendentemente, algunos se pueden consultar sin mayor obstáculo en la actualidad. Muy interesante, maestro Corbett. Yo como maestro Cancerius estoy muy impactado sobre la magia y necromancia. O sea, el hectamerón es algo que al final, maestro, es algo muy importante saliendo del tema hectamerón. ¿De dónde procede? ¿De qué palabra procede? Salgamos un momento del tema. Como dije antes, el heptamerón es un ritual de 7 días. Viene de hepta, que es 7, y meron, que son días. El heptamerón es un texto un libro, un manuscrito, que describe un ritual de 7 días. Estos textos se conservan, y se conservan muchos textos similares, yo diría cientos. Hay muchos libros impresos de magia medieval que están aún en bibliotecas y colecciones privadas alrededor del mundo. El heptamerón, por ejemplo, sobrevivió en numerosas ediciones, no solamente en una, tanto en manuscrito como en impreso. Esto debido a que fue muy popular. También este manual de invocación y control de ángeles y demonios fue atribuido a Pedro de Abano, aunque el texto en sí contiene elementos más antiguos. Era muy normal en esa época inspirarse de una forma más creativa de lo que tenemos hoy en día, o sea, considerado como apropiado. Era muy normal que un autor tomara textos directos de otro texto y lo atribuyera a sí mismo. También hay que tomar en cuenta que hay muchas tradiciones judías de las cuales proviene estos rituales, también muchas tradiciones islámicas o incluso paganas. Todo esto se entrelazó en la época medieval, principalmente por el intercambio cultural de las cruzadas. Recordémonos que en la época el Imperio Árabe literalmente rodeaba Europa. Tenía más cristianos que Europa y tenía una parte que estaba invadiendo España y tenía la otra parte que estaba con el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla, pues. Entonces, digamos, esta separación entre el mundo islámico y el mundo europeo se rompió durante las cruzadas cuando literal un ejército llegó a tomar control de las ciudades y a recuperar parte de estos escritos, y este choque cultural es lo que conocemos como el ocultismo del oscurantismo europeo. Maestro, una pregunta adicional. ¿Cuál es el origen del hectamerón y su relación con textos de magia más antiguos? Más antiguos, tal vez 1000 años, 10.000 años, 50.000 años atrás. Se me está yendo muy despacio. Bueno, sí podemos trazar algunas cosas, pero principalmente es un texto que se inspira en principios judio-cristianos. Viene después del sincretismo de deidades sumerias y después de la instalación, mucho después de la instalación del monoteísmo en la región cananea. Entonces, naturalmente, tiene esa filosofía. Este heptamerón se refiere por primera vez en el 1508 por el abad de Johannes. Johannes, no me acuerdo bien el apellido, pero este criptógrafo y maestro del famoso ocultista de Cornelio Agripa. Sin embargo, el texto en sí parece estar compuesto por elementos aún más antiguos.
Sus raíces se pueden rastrear hasta textos como el Liber Racielis, la clavícula de Salomón, y tradiciones de nombres divinos como el famoso Liber Seméforas, que tiene sus orígenes en círculos mágicos judíos, islámicos y paganos. Estas influencias reflejan un profundo conocimiento de la magia astrológica, la que invocan espíritus y uso de nombres divinos revelados. Esto convierte el Heptamerón en un compendio de saberes esotéricos sintetizados en un sistema medieval. Muy interesante, maestro Corbett. Surge algo que le quiero preguntar, y es cómo fue el proceso de creación del Heptamerón y cuánto fue impreso por primera vez. O sea, es una muy buena pregunta que necesitamos que todos sepamos esto, ¿verdad? Bueno, fue impreso probablemente por ahí por 1559, 1560. También es muy probable que hayan ediciones anteriores. También es importante entender que la más difundida fue su versión en inglés, y esta ocurrió en 1655, de Robert Turner. También incluyó junto al cuarto libro de filosofía culta de Agripa. A este texto ha sido tradicionalmente atribuido a Pedro de Abano. Estamos bastante seguros que Abano no fue su verdadero autor. Más bien el Heptamerón es producto de la evolución de varios sistemas mágicos anteriores que convergieron en este compendio, como sucedió con muchos de los grimorios antiguos. Grimorios antiguos como... ¿nos podría dar unos 5 ejemplos? Perdón que me salga un poco el contexto, maestro Corbett. Hay muchos. Por ejemplo, está la magia de Hermes Trismegisto, está los libros de Agripina, está el Grimorio de Salomón, el Testamento de Salomón. También, incluso podríamos atribuir hasta la magia matemática de los griegos clásicos. También están los papiros griegos. Hay muchos grimorios antiguos de los cuales se puede nutrir el Heptamerón. Pero el Heptamerón es esencialmente un sistema ritual basado en la creación de un círculo mágico complejo, dentro del cual se invoca una variedad de criaturas espirituales. Estas entidades, que incluyen ángeles, inteligencias celestiales y demonios, son convocadas mediante rituales específicos. El propósito de estas invocaciones es extraer poder y el conocimiento de estos seres y lograr manipular las fuerzas invisibles para influir en el mundo físico. Los rituales del Heptamerón combinan exorcismos, encantamientos y también utilizan signos mágicos en una secuencia interconectada que permite al practicante controlar estos seres poderosos. Parte de esto lo vemos en la gran variedad de círculos más o menos homogéneos que encontramos en todos los grimorios. Estos círculos suelen ser complejos, tienen muchos detalles y se basan en una práctica principalmente confinatoria para cualquier tipo de espíritu convocado. El objetivo o el paradigma de esa época era el control. Entonces, por eso, digamos, es tan aparatosa la aproximación, porque en efecto es peligroso intentar controlar fuerzas más grandes que uno. Interesante, interesante. Siguiente pregunta, maestro Corbett. ¿Por qué el Heptamerón ha perdurado en el tiempo y qué lo hace tan especial entre los grimorios medievales? Una de las razones por la cual el Heptamerón ha perdurado es su naturaleza sistemática. O sea, el hecho de que es claro que es un sistema directo en comparación con otros grimorios medievales que son más crípticos o fragmentados. Ofrece un sistema ordenado, es comprensible, y esto lo convirtió en una herramienta valiosa para los magos de la época. Su influencia es profunda, no solamente en la tradición de la magia angelical, sino también en la magia ceremonial en general. La claridad con la que establece los pasos para invocar y controlar seres espirituales se ha mantenido en relevancia y atractivo para aquellos interesados en la magia y filosofía hermética. Incluso en las primeras versiones de Tauracet se usan círculos como los del Heptamerón, porque era la forma de trabajo de la época. Aunque eran un poco
digamos, en este caso estamos hablando de un ritual anterior al Heptamerón, pero sí, para poner una referencia, en la misma edición moderna que hicimos el año pasado, se pone claramente que se usan círculos como en el Heptamerón. Y este es el pilar de referencia que utilizamos. Increíble, qué conocimiento tan sabio tiene usted, maestro Corbett. Eh, Le quería preguntar también, ¿qué cosmología describe el Heptamerón? ¿Y cómo es su visión del universo? Es la pregunta que me ha perdurado un poco en hacérsela y hace tiempo. Bueno, opera entre una cosmología geocéntrica, es decir, desde el punto de vista astral, con el planeta Tierra en el centro del universo, en donde el universo está estructurado en esferas celestiales que rodean la Tierra. Recordémonos la época, es el siglo XIII, todavía no se ha pensado, no se ha ideado, no se ha establecido, no se ha divulgado la idea del sistema solar. Entonces, la interpretación del movimiento de los astros era geocéntrico, la idea que la Tierra era estática y que todo lo demás se movía, pues era la norma. Por encima de nuestro mundo habitaban ángeles, demonios, espíritus celestiales, cada uno con funciones específicas. Los ángeles, por ejemplo, eran trabajadores divinos, mientras que los demonios y otros espíritus aéreos también jugaban roles esenciales en el movimiento y control de las fuerzas del universo. Esta visión no solo encaja con la cosmología medieval, sino que también refleja una relación jerárquica. O sea, vemos mucho en los órdenes, o en las jerarquías, o en las familias y estructuras de ángeles y demonios, una jerarquía casi militar, que es un reflejo, de cierta manera, del orden social, de la jerarquía inamovible social de la época. En nuestra práctica hoy en día lo miramos más como esferas que tienen muchas intersecciones, a veces envolventes y a veces exclusivas. Pero en esa época la jerarquía era la forma o el paradigma a través del cual se percibía esto. Esto es increíble porque, como le quiero preguntar también, maestro, ¿cómo se diferencian los ángeles y demonios? O sea, en el Heptamerón y o sea, en el Heptamerón y el papel que juegan en el sistema mágico. Eso es una pregunta también que todos queremos saber. Bueno, los ángeles y demonios se presentan de manera relativamente similar a la concepción cristiana, pero tienen un matiz mágico. Los ángeles son vistos como mensajeros divinos y trabajadores que mediante la intervención pueden ser llamados a asistir al mago en su búsqueda de conocimiento y poder. Los demonios, por otro lado, pueden ser invocados, aunque se les ve con más desconfianza, como seres cuya naturaleza es más volátil y peligrosa. Sin embargo, tanto ángeles como demonios pueden ser controlados por el mago a través de fórmulas y círculos mágicos bien ejecutados, lo que otorga al practicante acceso a sus energías. La energía es algo muy bonito y divino y poderoso. Eh, la siguiente pregunta, maestro. ¿Qué otros textos mágicos influyeron en la creación del Heptamerón? Por favor, ¿nos puede explicar? Como dije antes, se nutre de varias fuentes, muchas de ellas provenientes de tradiciones judías, islámicas y paganas. Entre estos destacan también el Liber Racialis y la Clavícula de Salomón, ambos fundamentales en la tradición mágica occidental. También se menciona el Liber Semáforas, una obra centrada en los poderosos nombres divinos revelados a Moisés y la influencia de la tradición Quator Annulis, otro texto clave en la composición de Epicatrix. Epicatrix es uno de mis libros favoritos en la creación de talismanes. Es raro de leer, pero se lo recomiendo a todos. Es un tratado de magia astrológica islámica que contiene conocimientos sobre la influencia de los cuerpos celestes y su relación con la magia. Estos textos aportan elementos ritualísticos y filosóficos que se entrelazan para formar un sistema mágico único del Heptamerón. Heptamerón. Esa palabra nunca se me va a olvidar. Ya tengo hasta grabada, maestro,
maestro Corbett. Maestro Corbett, perdón que me estoy saliendo del contexto. Todos queremos saber algo muy especial. ¿Cómo evolucionó el heptamerón a partir de manuscritos previos? O sea, ¿y qué versiones existen hoy en día? Por favor, maestro. Bueno, se basa en manuscritos anteriores, como Lucidarium, Artis Nigromanticae, o la elucidación de la nigromancia, aunque el texto que tenemos data del siglo XVI. Gran parte de su contenido proviene de sistemas mágicos más antiguos. Fue impreso, como dije antes, en 1559 o 1560 y luego en inglés en 1650. Siempre cada impresión, cada nueva versión tiene alteraciones. Este proceso de evolución a lo largo de los siglos permitió que el texto sobreviviera en muchas versiones, ligeramente adaptándose a las necesidades y creencias de los magos de cada época, lo que explica su influencia duradera en la magia occidental. Es decir, cada vez que se copia un texto, recordémonos antes, para poder copiar un texto antes de la imprenta había que volverlo a escribir a mano, y en los principios de la imprenta había que volver a arreglar todas las letras una por una para poder volver a imprimir el libro, y este proceso pues era largo, quiera que no. Naturalmente iban a haber alteraciones. ¿Por qué? Porque se abría la puerta a modificarlo. Y estas alteraciones también revelan, o son una pequeña ventana a las necesidades mágicas de la época. Entiendo, así es entonces, muy bien. Y maestro Corby, no me quiero salir mucho del contexto. Quiero hacer preguntas muy directas para que el público entienda muy bien todo al 100%. ¿Cuáles son los componentes clave de un ritual en el heptamerón? Heptamerón, ajá. Un ritual típico del heptamerón se basa en la creación de un círculo mágico altamente detallado. Este círculo es como una barrera protectora, un enfoque de poder para el mago. En nuestras prácticas actuales lo sustituimos por las aperturas, por los desvanecimientos, que crean un círculo de energía más que un círculo confinatorio, o mejor dicho, una esfera de energía, que no tiene un carácter confinatorio para la entidad, pero sí tiene un carácter de filtración de energía para poder, digamos, evitar que ésta salga del espacio ritual. Pero en el heptamerón, este círculo era una barrera protectora y un foco de poder para el mago. Además, los rituales incluyen una serie de encantamientos y exorcismos, fórmulas específicas que deben ser recitadas en el orden correcto para invocar con éxito a las entidades deseadas. Herencia de esto, bueno, entre herencia y connatismo, lo vemos en el ritual de Tadrasset, en donde el orden de las invocaciones es importante. La purificación del cuerpo y el entorno también era otro aspecto crucial del ritual. Asegurar que el mago esté espiritualmente preparado para manejar la energía de los ángeles, demonios o espíritus celestiales, y la precisión es fundamental. Cualquier error en el ritual podía resultar en consecuencias inesperadas o peligrosas. Ya hemos visto cómo los rituales de tipo confinatorio con las energías, pues sí, pueden tener consecuencias indeseadas cuando no se hacen del modo correcto, porque estamos trabajando contra la voluntad de las energías. Entiendo. Eso significa que tenemos que hacer los rituales o las invocaciones o las evocaciones de una manera correcta y una manera donde tenemos que entender la información de una manera concreta y sabia, ¿verdad, maestro? Una pregunta, maestro Corbett. ¿Cómo se prepara un mago para ejecutar los rituales descritos en el... Primero hay que pasar por un proceso de purificación, tanto física como espiritual. Ayunos, oraciones, abstinencias de ciertos placeres o actividades con el fin de prepararse para el contacto con los seres de gran poder. Esto todavía lo hacemos. Más que todo, el privarnos de cosas que solemos hacer nos ayuda a entender qué más nos puede alimentar, y ese vacío es lo que nos permite estar receptivos a la hora de adentrarnos en un ritual. También es una forma como de penitencia, de pureza, que por lo general es bien recibida. La pureza era fundamental para garantizar que el mago estuviera en sintonía con las energías celestiales y protegiera su alma de cualquier influencia negativa.
El uso de vestimentas especiales, amuletos, herramientas consagradas también era parte del proceso de preparación. Todos estos elementos eran esenciales para garantizar la eficacia ritual. Y al igual que hoy en día tenemos nuestras herramientas consagradas, tenemos nuestras varitas, nuestros átomos, también tenemos los altares que hacemos. Le damos importancia a la parte física en un ritual. Recordemos que un ritual son capas de intención, donde tenemos elementos físicos, pero también tenemos etapas de gnosis en donde cruzamos el plano, un campo etéreo, por lo menos en nuestras mentes. Wow, interesante. Maestro Corbett, ¿por qué es importante la precisión en los rituales del heptamerón? Por favor, ¿nos puede indicar esto con un poco de precisión? Bueno, recordémonos que para la época la precisión en general era crucial, por la naturaleza de las entidades invocadas y también por la forma en la que se hacían. Tanto los ángeles como los demonios son seres de gran poder y cualquier error en la ejecución de los encantamientos o de la creación del círculo mágico puede hacer que el mago pierda el control sobre estas fuerzas. Esto podría provocar que la entidad invoque consecuencias negativas, que no responda a las órdenes, o también puede vengar en una posesión, en una rotura de conciencia, en una noche oscura del alma. Todo eso a veces son consecuencias indeseadas. El heptamerón enfatiza la necesidad de seguir cada paso con exactitud, respetar las fórmulas y los tiempos rituales establecidos. Es como una buena llave y es increíble porque te crea como que más seguridad al final. Usted, maestro Corbett, me puede corregir. También le quería preguntar, maestro Corbett, ¿qué papel juegan los 7 días en el sistema ritual del heptamerón? El título del heptamerón hace referencia a los 7 días de la semana. Esto juega un papel crucial en el sistema ritual. Cada día está asociado a una serie de espíritus celestiales y demoníacos que pueden ser invocados únicamente en ese día específico. El mago debe seguir esta estructura invocando a los espíritus correspondientes a cada día para garantizar el éxito. Este ciclo semanal también está vinculado a las esferas planetarias, naturalmente. Ya sabemos que el domingo es el día del Sol, el lunes de la Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus y sábado de Saturno. Esta influencia celestial es la conexión entre los días y las esferas celestiales que refuerza la naturaleza astrológica del heptamerón, asegurando que las energías cósmicas sean canalizadas en el momento adecuado. Entiendo, maestro. Maestro, una pregunta. ¿Cómo influye la astrología en los rituales del heptamerón? Por favor, ¿me podría indicar o nos podría indicar, por favor? Con mucho gusto. La astrología es un componente fundamental en el heptamerón. Los rituales están diseñados para alinearse con los movimientos de los cuerpos celestes. Es decir, las fuerzas planetarias son la base fundamental porque de ahí es donde busca obtener energía en cierta parte del heptamerón y es la razón de sus círculos y de mucha de la geometría que está incluida. Cada día de la semana está gobernado por un planeta y ese planeta a su vez influye en los ángeles y en los demonios y espíritus que pueden ser invocados en ese día. Por ejemplo, un ritual realizado el día martes estará bajo la influencia de Marte, lo que puede favorecer la invocación de entidades relacionadas con la guerra o la protección. La posición de los astros y la alineación del planeta son esenciales también. Para que los rituales funcionen correctamente, siempre tenemos que buscar una alineación astral, es algo que promulgo también en nuestras prácticas de hoy en día. La pregunta que le quiero hacer es ¿qué herramientas eran esenciales para los rituales descritos en el heptamerón? Bueno, entre los elementos fundamentales se encuentra la vara o el bastón, que se utiliza para trazar el círculo mágico en el suelo, con el símbolo de protección y control. También se requieren ciertos amuletos y sigilos que deben ser consagrados previamente, cada uno relacionado con los espíritus que se van a invocar ese día. Vestimentas especiales también son parte de esto, como túnicas blancas para la pureza o para representar la pureza. Algunos inciensos también son importantes. Se incluyen inciensos bastante específicos que ayudan a purificar el espacio y a atraer las entidades espirituales, así como también velas de colores correspondientes a los planetas o espíritus involucrados. Todo lo que vemos también en la práctica regular de hoy en día es la misma práctica regular de entonces.
de cierta manera. Todo esto asegura que el ritual se realice con un entorno controlado y alineado a las energías necesarias. Muy bien. Mil disculpas, es que estaba estornudando. Bueno, maestro, ¿cómo son descritas las entidades invocadas en el heptamerón y qué nivel de interacción permite el mago con ellas? Por favor, ¿nos podría indicar? Bueno, en el heptamerón las entidades que se invocan incluyen ángeles, demonios y espíritus planetarios, como ya habíamos visto. Esto también lo hacemos regularmente. Siempre insisto mucho en que la alineación planetaria y estelar es importante para poder tener una mejor respuesta. Aunque incluso si estamos trabajando de forma acorde a la voluntad de las energías y no tratar de controlarlas de ninguna manera, esta alineación astral siempre es bien vista y bien recibida. Es una forma de demostrar nuestra intención de conectar de una forma más profunda con ellos. En el caso del heptamerón, pues los ángeles son presentados como intermediarios divinos que pueden otorgar conocimiento, protección y guía. Y los demonios, aunque peligrosos, también pueden ser usados para obtener conocimiento oculto. También otro tema muy importante de la época era el encontrar tesoros enterrados. El mago que sigue los rituales correctamente puede invocar a esas entidades, también puede controlarlas y obtener sus favores. Sin embargo, cualquier error pues se advierte en el heptamerón que puede resultar en que la entidad invoque su propia voluntad, cosa que después de tener un ritual confinatorio no suele ser la deseada por el mago. Muy buena esa información, me parece interesante. Maestro Corbis, una pregunta, o mejor dicho, la siguiente pregunta. ¿Cómo se organiza la jerarquía de las entidades en el heptamerón? Bueno, las entidades se organizan jerárquicamente según sus poderes y funciones. Esto es muy común en los grimorios de la época, que acorde a la magnitud de su esfera de acción las organicen, o acorde también a su antigüedad o a su popularidad. Eso da una estructura similar a las jerarquías angelicales y demoníacas medievales, una jerarquía prácticamente militar, en donde hay como una cadena de mando trazable entre las entidades. Los ángeles se dividen en órdenes celestiales, cada uno con una función específica y rango definido. Esto les otorga autoridad sobre ciertos aspectos del universo, como las estrellas, los planetas o los elementos. En el caso de los demonios es similar, donde cada demonio tiene su propio dominio y un grupo de espíritus menores a su servicio. Los rituales del heptamerón están diseñados para invocar entidades de acuerdo a su posición en esta jerarquía, lo que asegura que el mago se comunique con la entidad correcta dependiendo de su propósito o de su necesidad. Bueno, también es importante mencionar que en las prácticas actuales buscamos o entendemos que a veces es más fácil contactar con un demonio de mayor jerarquía primero que uno de menor jerarquía, principalmente porque su esfera de acción va a ser más amplia. Y bueno, para un principiante es más fácil acceder a una esfera de acción amplia que a una que es más que está circunscrita en un área específica. Wow, interesante. Maestro, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de conocimiento se puede obtener al invocar a estas entidades? Sean, pues, tanto magia astral o magia negra. Bueno, magia negra es un término bastante amplio, pero en general en el heptamerón buscamos obtener una cantidad de conocimientos vasta. Revelaciones cósmicas, información sobre el futuro. Recordémonos que la clarividencia era algo de mucho interés en esa época, al igual que el saber en dónde estaban enterrados tesoros, obtener secretos perdidos, acceder a libros destruidos o conocimiento mágico perdido, al cual no se tuviera acceso. Los ángeles en particular eran considerados fuentes de sabiduría divina, capaces de revelar secretos sobre el funcionamiento del universo. Entender el universo era algo que también se buscaba. Recordemos que estamos antes del Renacimiento y todavía no se tenía una noción clara de cómo funcionaba el mundo fuera de la Tierra. Como dije al principio, este era un concepto geocéntrico, donde la Tierra todavía era considerada el centro del universo, estática y rodeada de cosas que se movían y que la controlaban o la influían de cierta manera. Este conocimiento
Tampoco estaba exento de riesgos. Interactuar con entidades de tal poder era peligroso. Y también hay que entender que si bien la información que podían proporcionar era valiosa, eh, sobre todo en temas de poder mundano, que es lo que siempre interesaba a la humanidad, la manipulación de fuerzas ocultas pues era un tema de riesgo. Manipulación Fuerzas ocultas. de fuerzas ocultas. Maestro, siguiente pregunta. Hablando de eso, ¿qué papel juegan los círculos mágicos en los rituales del Heptamerón? Por favor, ¿nos podría indicar a todos? Bueno, estos círculos están llenos de símbolos sagrados y palabras de poder que refuerzan su eficacia. Durante un ritual el mago se sitúa en el centro del círculo. Mientras invoca a las entidades, lo que asegura que los espíritus y demonios no puedan atravesar esa barrera. En ese entonces, bueno, regresando al carácter confinatorio de esto, pues naturalmente no querían estar en contacto tan directo con las entidades. Esto aseguraba para ellos que los demonios no pudieran estar al alcance para hacerles daño. Esa protección, aparte, también brindaba un foco de energía, ayudando al mago a concentrar su poder y atraer a las entidades espirituales hacia un espacio ritual. La precisión en la creación de estos círculos era crucial, ya que cualquier error en su trazo podía resultar en la pérdida de control sobre las entidades invocadas. Quiere decir que un mal paso o un error podría provocar una catástrofe, maestro Corbett. Definitivamente. Recordémonos que en la época medieval pasar por una noche oscura del alma sin ningún previo aviso podía ser una catástrofe que duraba meses. Una invocación involuntaria también. Bueno, también hay que entender el rol que jugaban los elementos rituales en el Heptamerón. Cada uno de esos elementos también estaba asociado con diferentes entidades espirituales y distintas fases del ritual. Por ejemplo, el fuego es comúnmente representado por velas, cuyo propósito es invocar a los seres del plano celestial. Mientras que el agua y la tierra se usan para purificar el espacio, y al mago también. Los elementos no son solo simbólicos, sino que también actúan como conductores de energía espiritual necesaria para atraer las entidades invocadas. Cada elemento debe estar equilibrado entre el espacio ritual. Eso aún lo practicamos hoy en día. El tener los elementos necesarios, por lo menos convocar a los 4 elementos, o incluso a un ser que lo represente, a una entidad que lo represente, es parte de la magia ritual que todavía procuramos hoy por hoy. Cada elemento debe estar equilibrado entre el espacio ritual para crear un entorno adecuado en que las fuerzas espirituales puedan manifestarse de manera controlada. Y sí, había muchos riesgos. Los riesgos que enfrentaba un mago al realizar un ritual del Heptamerón eran considerables. Los encantamientos no se pronunciaban correctamente, o si el círculo no se dibujaba con precisión, el mago podía perder el control. Y esto llevaba a que los espíritus actuaran por su cuenta, causando a estos daños o cualquier otro riesgo psicológico, psiquiátrico, mental, o incluso llegando a una invocación involuntaria o una posesión. Otro riesgo importante era que la falta de pureza que hubiera una falta de pureza. O peor aún, una falta de preparación. Si el mago no ha pasado por los rituales de purificación o ha cometido errores en la secuencia de los pasos, también puede quedar expuesto a la influencia negativa de las entidades invocadas, lo que podría afectar su salud física y mental. El Heptamerón pues sigue siendo un texto relevante, naturalmente. ¿Por qué? Porque ha influido en prácticamente todas las corrientes esotéricas modernas, como la magia ceremonial, la teurgia. El enfoque sistemático también ha sido una parte de su influencia. La forma de enfocarse, la forma de ser claros y precisos en los detalles en la preparación de los rituales es importante. Todo esto es la herencia del Heptamerón, para ayudarnos a confeccionar grimorios que permitan a los magos que no suceden interactuar con el mundo espiritual. Además también cómo combina la astrología con el simbolismo y los rituales lo hace un texto profundo que sigue ofreciendo enseñanzas prácticas y útiles para aquellos interesados en explorar el mundo del oculto. Cada día aprendemos más como magos y esto nos hace pues siempre magos, ¿verdad?
mejores cada día. Y el conocimiento que tiene el maestro Corvidio es impresionante. Hasta a mí me asombra esto. Maestro Corvidio, siguiente pregunta. ¿Cómo influyó el heptamerón en la magia y en el ocultismo a lo largo del tiempo? Bueno, como ya lo dije, al ofrecer un sistema de invocación organizado y claro, fue adoptado por muchos magos y ocultistas. A diferencia del libro de Antonio que vimos ayer, este libro sí fue muy difundido y eso lo hace distinto, porque se tradujo a varios idiomas, se imprimió, se difundió y sobrevive en muchos ejemplares. Y lo bonito de esto es que consolidó la magia angelical como una disciplina dentro de la magia ceremonial, influyendo en demonios posteriores, también como la clavícula de Salomón, en sus versiones renacentistas. Hoy en día el heptamerón es estudiado y practicado por aquellos interesados en la teurgia también, el arte de invocar seres divinos y en la demonología, proporcionando una puerta de acceso a la comprensión y manipulación de poderes cósmicos. Así es. Siguiente pregunta, maestro. ¿Cómo se realizaban las invocaciones en el heptamerón y qué las hacía tan complejas? Bueno, para empezar, el mago debía seguir una serie de pasos interrelacionados que incluyen purificación, creación de círculo mágico y uso de sigilos específicos y recitación de encantamientos. Además, también cada entidad tiene su propio conjunto de símbolos, nombres y palabras de poder. Cualquier error en estas secuencias o desvío en las instrucciones podía romper esta barrera protectora, que en los rituales confinatorios o en los rituales de coerción pues es una parte crucial. El nivel de detalle y concentración requerido es lo que hace que los rituales del heptamerón sean desafiantes y al mismo tiempo también poderosos. Poderosos, poderosos qué tanto, pero antes de esto le quería preguntar también, maestro Corbett, ¿por qué los círculos mágicos y las palabras de poder son esenciales para el éxito de los rituales de heptamerón? Bueno, en el caso del heptamerón como tal, sin extrapolarnos a otros grimorios, el círculo actúa como un espacio sagrado y protegido. De esto el mago puede operar sin temor que las entidades espirituales se vuelvan hostiles. Los símbolos que se inscriben dentro del círculo refuerzan el poder y conectan al mago con fuerzas cósmicas y divinas. Por otro lado, las palabras de poder, que son nombres divinos o sagrados, sirven para activar y dirigir la energía invocada hacia la entidad específica. Estas palabras no solo invocan a los espíritus, sino que también los controlan y le impiden hacer daño al mago. El correcto uso del círculo y las palabras de poder es crucial para mantener el equilibrio. También recordemos que la publicación del heptamerón fue un hito importante en la historia del ocultismo. Estas versiones permitieron que el grimorio llegara a una audiencia mucho más amplia y especialmente en el norte de Europa. La traducción a varios idiomas hizo que los rituales de heptamerón y las enseñanzas de él fueran accesibles a magos y estudiosos que no dominaban el latín, democratizando el acceso a este conocimiento esotérico. Además, la combinación de la obra con el cuarto libro de filosofía oculta atribuido erróneamente a Agripina consolidó el heptamerón como un texto de referencia clave dentro de la magia ceremonial. Maestro, siguiente pregunta. ¿Nos podría hacer un leve texto sobre la magia ceremonial para que todos sepamos esto? Que esto me dejó intrigado. También le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo son algunos de los ejemplos más notables de invocaciones exitosas documentadas de la historia de la práctica de heptamerón? Bueno,
Recordémonos que este es un grimorio, muchas de las prácticas exitosas no se documentan públicamente. Debido a la naturaleza secreta y privada de la magia ceremonial, se sabe que muchos magos medievales y renacentistas lograron lo que describen como contacto directo con las entidades celestiales y demoníacas, utilizando los métodos del grimorio. Las referencias históricas sugieren que estos magos empleaban rituales de Leptomerón no solo para obtener conocimiento espiritual, sino para influir en eventos mundanos, como ganar favor político. El rigor con el que estamos los magos, el rigor con el que estos magos seguían los pasos era, era relevante, como dije anteriormente. Para concluir esta exploración, los invito a recordar la relevancia del Leptamberón en el estudio de la magia. Soy Corby de Tauracet junto con Cancerius de Tauracet, y si les ha gustado este viaje a través del ocultismo, por favor apóyennos dándonos un like, suscribiéndose o uniéndose a Patreon. Les recuerdo que pronto estrenaremos nuestro curso sobre los 9 reyes del lago Betia, el cual se dará exclusivamente a los que se han suscrito por nuestra comunidad de WhatsApp o a través de Patreon. Y si quieren también escuchar nuestra música o saber más de nosotros, todos los enlaces están en el Linktree en nuestro. De antemano, pues muchas gracias, maestro Corbett. Yo soy el maestro Cancerius. Eh, Vamos a tener más videos. Síganos en Tauracet. Pedimos una leve disculpa por problemas técnicos, pero próximo video. Asmodeus, Aken, ayer Avashaloren, Asmodeus, Aken, ayer Avashaloren, Asmodeus, Aken, Men Asmodeus, Vesaremi, ayer en Yedan Asmodeus, Amelana, Yerdeyen, Melan Asmodeus, Amaelana, Yerdeyen, ayer Avashaloren, Asmodeus, Aken.